Un boxeador arrogante obligó a una joven negra a pelear para humillarla. Entonces sucedió lo impensable. Hada Lewis nunca había pisado un ring profesional antes de esta noche. Con solo 19 años, ni siquiera se suponía que estuviera allí. Los árbitros lo consideraron una sustitución de último minuto cuando una boxeadora programada abandonó la pelea por una lesión. Pero entre bastidores, fue algo más. Una burla. Un truco publicitario. La arrogante campeona Tanya Briggs, una potencia estadounidense de 27 años con músculos de acero y un récord invicto, había elegido personalmente a Hada en un gimnasio local. Hagámoslo interesante, dijo, riendo ante las cámaras. Deme un calentamiento. Alguien contra quien ni siquiera tenga que competir. Le dieron a Hada un par de guantes y apenas le dieron un uniforme. Sin patrocinadores, sin entrenadores, solo una tarjeta con el nombre rellenar. Nadie le preguntó si quería esta pelea. A nadie le importaba si estaba lista. Los comentaristas lo llamaron entretenimiento. Una chica de barrios bajos, lanzada al ring como un cordero a matadero. Al pasar bajo las luces, con un uniforme anónimo verde y amarillo, Hada apenas podía oír el alcohol por encima de su propio latido. Tanya estaba frente a ella, sonriendo ampliamente con un conjunto rojo, blanco y azul, flexionando, presumiendo, señalándola como si fuera un chiste. Las cámaras disparaban, los presentadores reían entre dientes, y Hada simplemente se quedó allí, callada, concentrada, quieta. Una voz resonó en su cabeza. No era la de Tanya, ni la del público, sino la de sus padres. Mantén la guardia alta, nena. No desperdicies tu movimiento. No te verán venir. Solía entrenarla en colchonetas desgastadas detrás de su complejo de viviendas antes de fallecer el año pasado. El cáncer se llevó su cuerpo, pero sus lecciones quedaron grabadas en sus huesos. No se movió cuando sonó la campana. Tanya avanzó con paso ligero, provocando con golpes exagerados que no conectaban. Hada dio pasos ligeros, calculada, observadora. No luchaba con rabia ni ego. Estaba esperando. Tanya lanzó el primer golpe real. Hada paró otro, esquivó un tercero y devolvió el golpe rápido y limpio directo a las costillas. Tanya se tambaleó más por la sorpresa que por el dolor. El público se quedó sin aliento y, de repente, la energía cambió. Los locutores prestaron atención de repente. Tanya ya no reía. Se abalanzó sobre Hada con más fuerza, más salvaje. Pero el cuerpo de Hada se movía como el agua, fluyendo alrededor de cada golpe, respondiendo con golpes quirúrgicos. Un corte se abrió sobre el ojo de Tanya. En el segundo asalto, un entrenador entró corriendo, susurrando instrucciones llenas de pánico. Tanya gruñó. En el tercer asalto, el público estaba de pie, gritando. Ni siquiera sabían el nombre de Hada hacía 30 minutos. Ahora no podían dejar de corearlo. En su esquina, entre asaltos, Hada estaba sentada sola. Sin entrenador, sin toalla, solo silencio. Y la voz de su padre de nuevo. No necesitas ser más grande, nena, solo más inteligente. La precisión siempre supera a la potencia. Se levantó para el cuarto asalto. Comenzó el cuarto asalto, y Tanya lo lanzó con todo. Golpes de puñetazo, uppercuts, golpes al cuerpo. Pero ya no buscaba ganar. Buscaba borrar su propia vergüenza. Pero Hada lo vio. Se deslizó entre los golpes con gracia, contraatacando con jabs que lo decían todo. Cada golpe no era solo físico. Era un mensaje. Pensaste que era débil. Te reíste cuando entré. No me conoces, pero ahora sí. La energía de la arena se transformó. La gente ya no solo veía a una pelea. Estaban presenciando un ajuste de cuentas. Ancianos trajeados estaban junto a adolescentes con sudaderas, boquiabiertos por la incredulidad. Los entrenadores de otros luchadores susurraban entre sí, preguntándose de dónde venía esa chica. Los comentaristas que antes se burlaban de su presencia ahora gritaban su nombre como si fuera oro. Y Tanya, con el rostro antes petulante, estaba henchido de realidad. Por primera vez en su carrera, no podía encontrar el ritmo de su oponente porque no era ritmo. Era instinto. Hada no peleaba como una profesional. Peleaba como una superviviente. Ninguna cámara la había seguido durante la noche que entrenó descalza sobre el cemento, cuando su estómago rugía más fuerte que sus pasos. Nadie había documentado el dolor de perder a su padre, el único hombre que alguna vez creyó en ella. Ningún equipo de documentales la observó mientras boxeaba con sus sombras en el oscuro callejón detrás de su trabajo.
el delantal grasiento aún atado a la cintura, proveniente del restaurante. Pero ahora el mundo lo veía. En los últimos segundos del último asalto, Tanya bajó la guardia ligeramente. Hada ni se inmutó. Dio un paso al frente, asestó un último jab justo debajo de la barbilla de su oponente y se quedó paralizada. Sonó la campana. No había derribado a Tanya. No lo había necesitado. El silencio era más fuerte que cualquier caos. Era dominio mediante la contención. Un mensaje de la perdedora que nunca necesitó lanzar el último golpe porque su sola presencia en ese ring ya lo había destrozado todo. El árbitro se acercó, tomó el brazo de Hada y lo levantó. Las cámaras destellaron. Los reporteros corrieron al ringside. Todos esperaban que llorara, que gritara, que saltara. Pero no hizo nada de eso. Se giró, miró a su oponente a los ojos y dio un paso al frente para susurrar algo que convirtió todo el estadio en un vacío de silencio. Intentaste humillarme. Ahora he escrito tu nombre en la historia como el humillado. Y por un instante, incluso el tiempo pareció detenerse. La respiración del arrogante boxeador se quebró. Sus golpes ya no impactaban con precisión. Cada golpe fallaba como un golpe ciego en una tormenta. Pero la joven negra, con sus coletas meciéndose con cada movimiento, su camiseta roja pegada al cuerpo, sus pantalones cortos azules manchados de tiza, se movía como una corriente silenciosa. No solo era rápida, era quirúrgica. Sus puños encontraron debilidad. Su cuerpo se deslizó ante las amenazas. El segundo asalto terminó con el sudor corriéndole por la frente. El tercer asalto trajo algo que no había sentido en años. Miedo. El público que una vez la abucheó ahora se puso de pie, aplaudiendo, coreando. Incluso su propio entrenador parecía inseguro. Sonó la campana para el último asalto. Él cargó, desesperado, imprudente. Ella ni siquiera parpadeó. Su puño le golpeó las costillas. Él jadeó. Ella giró. Un golpe en el hombro. Sus fuerzas flaquearon. Entonces llegó el golpe final, directo a la mandíbula. No fue solo un golpe, fue un mensaje. El arrogante boxeador se estrelló contra la lona, con las rodillas cedidas. El mundo se inclinó. Las luces se difuminaron sobre él. El árbitro contó. 5, 6, 7. Parpadeó, intentando levantarse, pero su brazo tembló. Su orgullo le gritaba que se pusiera de pie. Su cuerpo se negó. 8, 9, 10. Sonó la campana. Se hizo el silencio. Entonces vino el rugido. La multitud estalló como un trueno. El estadio se estremeció con aplausos. Pero ella no levantó los brazos para celebrar. Simplemente se quedó allí, tranquila, firme, con los pies en la tierra, como si hubiera esperado esto desde el principio. El árbitro se acercó a ella y le levantó la mano. Victoria. Pero sus ojos no estaban puestos en la multitud ni en las cámaras. Estaban fijos en el hombre que se había burlado de ella, la había humillado, había dudado de ella. Yacía de rodillas, aturdido, destrozado, derrotado. Ella caminó hacia él, no con venganza, sino con una gracia serena. Él levantó la vista, esperando una sonrisa burlona, una burla, tal vez incluso un golpe final. Pero ella se arrodilló, se inclinó y le susurró al oído. Tus insultos no me rompieron, me construyeron. Él se quedó paralizado. Las palabras fueron más fuertes que cualquier puñetazo. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. La multitud, sin saber qué había dicho, observó con asombro cómo él inclinaba lentamente la cabeza. Ella se levantó y se alejó. Ningún grito triunfal, ninguna pose arrogante, solo los pasos lentos y humildes de alguien que ya había ganado antes de que sonara la primera campana. Desde ese día, nadie recordaba su nombre, excepto el de ella. Ya no era solo esa chica. Era la tormenta silenciosa. Su combate se repitió millones de veces en todo el mundo. Las jóvenes la observaban y se envalentonaban. Los entrenadores susurraban su nombre en los vestuarios. Antiguos críticos se convirtieron en fervientes seguidores. En un video viral, se la veía abrazando a una niña pequeña en primera fila después del combate. La niña le preguntó, ¿cómo ganaste cuando todos se reían de ti? Ella sonrió y respondió, porque no vine a pelear con los puños. Vine con un propósito. Semanas después, el arrogante boxeador se presentó en una de sus clínicas de boxeo juvenil. Sin cámaras, sin público, solo humildad. Esperó en la fila como los demás. Cuando llegó su turno, ella lo miró y asintió. Sin ira,
sin juicio, solo una silenciosa invitación a crecer. No pidió perdón, pero aprendió algo ese día. Que la verdadera fuerza no reside en la fuerza con la que golpeas, sino en la profundidad con la que te levantas tras ser derribado. En una muralla de la ciudad, alguien pintó con aerosol su último mensaje tras la pelea. Ella no golpeó para herir, golpeó para levantarse. Y así fue como el mundo la conoció. No como una chica, sino como una fuerza. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias emotivas, dramáticas e inesperadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde la ves? Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima. Sean amables, curiosos y sigan viendo.